están viéndose que ya hoy por hoy en Alemania está ahí un tercio de la energía eléctrica que se necesita en Alemania, se puede cubrir, no toda la energía eléctrica, un tercio la puede cubrir ya la energía solar fotovoltaica, ya al nivel que tienen ellos. Y Alemania es un país que es consumidor de energía eléctrica, porque es un país industrializado. Entonces, dice, situación en Estados Unidos de Norteamérica. Tanto como en el año 1979, Carter, presidente Jimmy Carter, predijo que en Estados Unidos el 20% de la energía que de Estados Unidos sería generada por algún tipo de energía solar. Realmente eso quien lo vino a coger de la mano fue ya en la época de Obama, donde se dedicaron 70.000 millones de gastos directos y créditos fiscales para crear energía limpia. Y se hicieron algunas leyes con respecto a la limitación de la producción del carbón. Y ahí Estados Unidos dio un paso de avance grande en ese tiempo de Obama con respecto a las energías renovables, y hoy por hoy tiene casi 30 gigawatts, tiene como 27 y pico de gigawatts instalados, que eso no es nada para Estados Unidos, pero es un representativo para como antes, que no tenían casi ninguno, no estaban incorporados, y ellos están ya actualmente. No es la misma mirada que tiene nuestro amigo Trump, que ha vuelto otra vez al tiempo de explotar los hidrocarburos al máximo, porque él es de ese sector. Aunque él es inmobiliario, pero bueno. En el 2015 hubo 3 países insignes que generaron energía renovable, y entre ellos estaba también incluido Estados Unidos. Pero China actualmente, solamente en el 2015, incorporó más energía renovable que toda la que tiene nuestro continente. Incorporó 15 gigawatts de energía renovable, Japón 11, porque está atendiendo a eso, Japón, a través del cierre de las plantas nucleares. Y Alemania, que mantiene un crecimiento cada año planificado. Ahora, si nos centramos en Centroamérica como tal, vemos que la matriz energética de Centroamericana tiene en el año 2010 5.900 millones de barriles de petróleo equivalente, donde como desarrollo sustentable se está planeando en el año 2032, y como desarrollo tendencial hasta el año 2032 la matriz energética. Vemos que aquí lo que desearíamos hacer, al menos, que no sería todo lo que se pudiera hacer, pero estaríamos creciendo en disminuyendo en la sustentable ligeramente ¿cómo se llama? El gas natural, disminuyendo ligeramente. El petróleo lo estaríamos disminuyendo en el 41%. Aquí 41, aquí se mantiene, aquí bajaría al 35%. Aquí el 10%, que en este caso sería de las energías renovables, que sería de un 2%, que en el peor de las condiciones, a un 10% en el mejor de las condiciones. Y aumentaría la hidroenergía de un 9% en la peor de las condiciones, o la tendencia, que es mantener un 9% contra un 8% actual, o sea que el crecimiento sería mínimo, a un 12%, que no sería todo lo ideal, pero sería un poco más beneficioso. Y se mantendría prácticamente el carbón, aquí subiría al 6%, aquí dejaría el 4%, o sea que realmente sigue siendo una matriz energética completamente basada en los hidrocarburos, a pesar de que hay un avance hacia, porque al final el gas también es hidrocarburo menos dañino, pero finalmente hidrocarburo. Entonces, este gráfico lo importante lo desagregamos para que se viera mejor que el potencial hidroeléctrico por país. Está Brasil, Colombia, Perú, está en el tercer lugar en Latinoamérica con potencial hidráulico en gigawatt, ¿no? Que tiene un potencial grande. Brasil lo tiene más, pero bueno, después ya los demás no son tantos, pero la suma de todo da que Latinoamérica tiene el 25% del potencial hidroeléctrico mundial, y de ese 25% solo utiliza el 22% en físico. O sea, una cosa es potencial y cuál es la energía que utilizan un 22% solamente de un 25% de potencial de todo el potencial hidroeléctrico mundial, que es significativo. Si usted mira en el mapa el tamaño que tiene nuestra región con respecto al resto del mundo, somos ricos
en potencial hidráulico. En cambio no lo estamos utilizando. Somos ricos en sol, prácticamente no lo utilizamos. El hidráulico lo utilizamos, no en toda su magnitud, pero lo utilizamos. En el solar lo utilizamos muy brevemente. El potencial geotérmico, que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, lo utilizamos también muy brevemente. Y el potencial eólico, que también es fuerte, lo utilizamos muy brevemente. O sea, lo que tenemos no lo estamos utilizando. Y entonces tenemos nuestra matriz basada en el petróleo. Que aquí en la zona, el único país verdaderamente petrolero que hay es Venezuela. El resto de los países son productores de petróleo, pero a menor escala. Es Venezuela el único país que de verdad tiene grandes reservas y explota el petróleo a mayor escala. Lo demás, entonces, ¿qué pasa? Que estamos basándonos en una matriz que tenemos que importar petróleo. Y ustedes tienen que importar petróleo, están desarrollando el gas, pero también están vendiendo el gas, que es un recurso que tampoco es renovable, por a través de camisea. Por lo tanto, no sé cómo se entendería en un futuro cuando compremos petróleo caro y vendamos gas barato. Habría que valorar eso como tendencia. Yo no sería nadie para eso. Aquí vemos que esta es la forma, participación de la capacidad hidráulica de los diferentes países. Vemos que hay en Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela y Uruguay, y hasta Costa Rica está por encima del 50%. Sus matrices energéticas se consideran predominantemente hidráulicas. En cambio, ya los otros países, incluyendo Perú, se consideran predominantemente térmicos. O sea, Perú hoy por hoy, a pesar de tener un potencial hidráulico más grande, al no utilizarse tanto, está entre los países predominantemente térmicos, aunque no obstante tienen cerca del 40% de su energía generada desde el punto de vista de energía hidráulica. Entonces, el potencial eólico en América Latina, hasta ahora ni siquiera tenemos estudios. En Cuba lo hay, no está puesto ahí porque es pequeño. En Cuba hay cerca del giga, 900 y pico de megawatts eólicos que explotar, de los cuales lo que tenemos alrededor es 30 y pico en este momento de megawatts, nada más. Pero bueno, hay un potencial en América Latina, en solo 3 países, donde hay estudios, que es Brasil, México y Chile, de 254 gigawatts disponibles. Porque para que tú decir que vas a hacer campos eólicos tiene que haber una velocidad de viento, una estabilidad en el tiempo, de que esos vientos perduren en un tiempo determinado, para que tú puedas decir que vale la pena hacer una inversión, para que si no el factor de planta sería muy malo. Entonces tenemos esa opción. Entonces ahí no se ve, se corrió para arriba la lámina, pero esa es la energía geotérmica, donde también tenemos ubicado un grupo de países con un total de 35 gigawatts en energía geotérmica distribuido en los diferentes países, donde Perú también está dentro de los preponderantes. En cambio, no tenemos un desarrollo de la geotermia en Perú. El único de los países que más desarrollo tienen el uso de la geotermia está Costa Rica y está México. Pero no tanto así otros países como los de nosotros. No obstante, mira cuántos están enredados con el problema, que sufrimos las consecuencias, en este caso ustedes, porque nosotros nos tiembla la tierra en Santiago de Cuba muy poco, pero ustedes que sí pasan a cada rato, como el terremoto de Ica, que desbarató la ciudad o acabó con el mundo, y no obstante a eso no lo utilizamos. Tenemos calor debajo de la tierra que podemos emplear en generar energía, que es una inversión, lleva una inversión, pero una inversión que es una inversión inicial. Después ya lo otro es una energía que fluiría hay que coger las experiencias de quién los explota, a ver hasta dónde y cómo sería la explotación de esa energía. No hay casi experiencia en el continente porque prácticamente está inexplotada la energía. Entonces en América Latina y el Caribe tenemos un 41% en la matriz energética de petróleo y derivados, el 29% en gas natural y un 14% en biomasa. Otras renovables ocupan solo el 3%, el 8% en hidroenergía, un 4% en carbón y un 1% en nuclear. O sea que seguimos siendo completamente dependientes de las capacidades de lo que es el petróleo, los combustibles fósiles. Está la capacidad instalada eólica por país
en este gráfico de ahí, que evidentemente, mira, si concluye, te das cuenta que en toda nuestra área hay solo 2 gigawatts de megawatts instalados en el 2010. Ahora es más, pero no es mucho más, es un poco más. Un poco más, pero no es mucho más. O sea, quizás sean, en vez de 2, sean hoy 2,5 o algo así, o quizás 3, no sé, habría que actualizar el dato. Entonces, ofertas primarias de Costa Rica para la generación eléctrica. Como buen ejemplo, decirle que eso sí lo conozco, país que yo he visitado, Costa Rica, que actualmente la energía primaria ofertada por la generación eléctrica en Costa Rica tiene carbón mineral y petróleo, el 4%, leña, bagazo, cascarilla y otros residuos, geotermia, el 43%, y energía eólica, biogás y energía solar, el 4%. Ahora, el carbón mineral y el petróleo, como oferta, o sea, como interna, como oferta interna, no lo que ellos, no es que esa sea su matriz energética, eso es lo que internamente ellos puedan disponer. Ahora, en la matriz, en la fuente de energía del 2015 en porcentaje, ellos, a pesar de que tienen un 22% de energía geotérmica, un 18% en hidroenergía y un 14% en residuos, o sea, en biomasa, tienen un 47% aún de petróleo y sus derivados ya como matriz como tal. Pero la generación eléctrica la realizan durante 3 años consecutivos, eléctrica, con energía renovable, todas. Ninguna, ellos no gastaron 1 gramo de petróleo, ya va para 3 años seguidos, que Costa Rica no gasta 1 gramo de petróleo en generar su energía eléctrica que consumen. Por las diferentes vías la consumen de forma natural, o sea, con energía renovable todo. Lo que pasa es que tienen 1 millón de carros, ahí cada costarricense tiene un carro y tienen que hacer lo mismo que tiene que hacer el Perú, que también tiene una gran problemática con el problema del consumo de petróleo. Entonces, aprovechamiento del potencial hidroeléctrico, vemos que Perú, aquí vemos cómo está más del 30%, está Brasil, Paraguay, Colombia, no sé, ahora a partir de, en este caso Perú, que estamos acá, es un poquito más oscurito que este, lo que pasa es que lo distorsiona pero bueno, está entre alrededor del 20% de la energía disponible, o sea que no aprovechamos ni remotamente el potencial hidroeléctrico que tiene el país, ni siquiera América Latina lo explota, bueno, explota el 22% de un potencial de que es el 25% de la energía mundial. Esto está interesante, este gráfico lo vi usándolo en una ponencia que yo estaba, que es de aquí de Perú, de una ponencia, digo, de un estudio de aquí de Perú, donde en el 2014, fíjense qué interesante está, en el 2014, esta es una forma de presentar una matriz energética que me gustó porque hace una relación no solamente de fraccionar una circunferencia, sino que la hacen por tipos de combustible: petróleo, gas natural, energía renovable, hidroenergía y carbón, en los porcientos correspondientes, ¿no? Y entonces están los sistemas de participación por sector. O sea, lo interesante a decir aquí en esta gráfica es que, por ejemplo, en el transporte, el petróleo, el 69% del petróleo que gasta Perú, lo gasta en transporte. Y a su vez, eso representa el 92% de todo el petróleo que consume el transporte. O sea, el transporte, perdón, de toda la energía que consume el transporte. O sea, el transporte consume el 92%, es petrolero. Y solamente el 8% es de gas natural. Y se incorpora la electricidad unido con el gas natural, que hacen un 8%. El otro 92% es de petróleo. O sea, que el gas natural se está implementando, pero aún es muy poco. Entonces, el gran devastador del gasto de petróleo del país no es la energía eléctrica, porque la energía eléctrica de aquí, la mitad casi se genera con hidráulica. Lo que pasa, un poco menos de la mitad, pero se genera. El problema es que el transporte sí nos desbasta. Y la industria usa casi un 30% también de petróleo. También usa el gas natural, un 22%, el carbón,
que lo usan un 11%, y entonces tanto con carbón como con la hidráulica, con las energías renovables, con el gas natural y con el petróleo, se genera electricidad que se emplean en los tres sistemas también en una proporción moderada. O sea que es la forma cómo lo genero y cómo lo empleo. Entonces te das cuenta que aquí el gran problema, el gran problema aquí es el transporte. Si fuéramos a decir, dime uno, te digo, el transporte. Hay que hacer conversiones, hay que ir a buscar transporte eléctrico, que se mencionó por parte de una ponencia que yo estaba viendo, ir a buscar eso, pero de carácter público, no que cada uno tenga su carrito, sino transporte públicos, eléctricos, y una serie de medidas que habrá que tomar en el futuro porque nos va a obligar la vida. No es que queramos o no, la vida nos va a obligar, eso va a ser así. Y entonces, ya en el 2025 se ve un cambio, pero fíjense en un detalle. En esta de aquí, nosotros teníamos 160 y... era 200... gas natural, energía renovable, 165 terajoules, o sea, 10 a la 6 joules, 10 a la 12 joules en 165 en energía renovable. En cambio, en la proyección para el 2025 va a ser el 68 terajoules, o sea, un solo 5%. Vamos a reducir la energía renovable en el Perú. Estamos hablando ahora de Perú. La energía renovable en el Perú tiene una tendencia a la reducción. En cambio, tiene una tendencia a disminuir el petróleo y aumentar el gas. Eso sí, por lo menos está bien pensado. Disminuir el petróleo y aumentar el gas. Está bien porque tienen gas, tienen menos petróleo. Hace 32 años el Perú viene disminuyendo su producción de petróleo indefinidamente, con todas las investigaciones que están haciendo, y sigue disminuyendo. En cambio, el gas sí en crecimiento. Entonces, lo lógico es emplear el gas. Bueno, hay un aumento del empleo del gas, como ustedes pueden apreciar, del gas natural aquí hasta el 41%. El petróleo disminuye, pero las renovables también disminuyen. Entonces la hidroenergía crece ligeramente, de un 12 a un 13%, o sea que no es significativo. Y el carbón, y como ven, aquí ni se menciona acerca de la energía geotérmica, que es rico Perú si está lleno de posibilidades, está en el cinturón de fuego del Pacífico bien metido en el medio. En cambio no está proyectado en función de eso. Entonces el Producto Interno Bruto del Perú 2011-2040 para diferentes escenarios está planteándose, ¿no?, que en el base un 4.4 de 2011 al 2040 promedio, pero dividido en dos subperiodos, un 5.4% de 2011 al 2022 y un 3.7% del 2023 al 2040. Ahora, el optimista y el pesimista te ponen un desarrollo de un Producto Interno Bruto del 6,9% en el 2011 al 2022, pero que cae hasta el 4,1% en lo adelante, y con 3.7 y 3.1 el pesimista. Pero todo eso está basado en predicciones que son impredecibles, puesto que, como les dije, el precio del petróleo en el cual ustedes están sustentando su base energética es un precio que está oscilando en el mundo por factores de carácter geopolítico, y que puede uno no saber, ni siquiera nadie puede predecir muy bien cómo es que se va a comportar en el futuro. Y por lo tanto, la economía del Perú en el año 2009, por ejemplo, tuvo el 1% de PBI. ¿Por qué? Porque el petróleo fue cuando se disparó. Y como la economía está basada en el petróleo, se cayó la economía peruana. A partir del 2012 se empezó a bajar el precio del petróleo por estrategias de los países. Y el Perú, ¿qué hizo? Floreció enseguida y llegó a un valor de 6 y 7%, y 5, y pico y 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto, porque el petróleo disminuyó. O sea, que estamos basados en que nos movemos como se mueve el petróleo, y de eso hay que salir, porque no tenemos seguridad energética. La seguridad energética no decía que era una energía que yo necesito a un precio sustentable, que yo lo pueda manejar, que yo pueda pagarlo. Entonces quiere decir que cuando no puedo pagarlo, entonces no soy autónomo. Estoy en dependencia de cómo se mueva algo que no me pertenece, y de lo cual soy un usuario, no soy un actor. No soy actor de cómo se comporte, solamente soy un usuario. Y entonces por ese motivo es el gran problema. Que los informes de los propios organismos del país, bueno, todo eso está basado en esto es la variación, para que se vea,
oficialmente de